Floricanto presenta. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nuevamente los saludamos desde este espacio de la Pastoral Profética, la Escuela Bíblica, la Casa de Pastoral, como cada 8 días, con la Lección Divina, con la lectura orante de la Palabra de Dios. Silvia, bienvenida. Gracias, Padre, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte también aquí, ¿verdad? Es un honor, gracias. Bien, pues vamos a participar ahora de esta Lección Divina con el domingo 32º, ¿verdad? ¡Wow! 30, ya estamos terminando el año litúrgico. Sí, ya huele a Cristo Rey, ya huele a fiesta de también de diciembre. Sí. Bien, pues vamos a escuchar entonces el texto, si gustas decirnos cuál es la cita. Es Lucas 20, del 27 al 38. Correcto. Si gustas leer, por favor. Muy bien, aquí la pericopa dice la resurrección de los muertos. Se acercaron algunos de los saduceos, los que sostienen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si uno se le muere un hermano casado y sin hijos, debe tomar a la mujer para dar descendencia a su hermano. Pues bien, eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. La tomó el segundo, luego el tercero, y murieron los 7 sin dejar hijos. Finalmente también murió la mujer. Esta pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque fue mujer de los 7. Jesús les dijo: los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo en el que la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. Ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llamó al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. ¿De qué Biblia estás? Es la de Jerusalén. La de Jerusalén. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo la Biblia de América. Y pues el primer paso, recordamos, siempre es la lectura y la comprensión de los elementos que nos dice el texto, ¿verdad? Así es. Pero para no como querer hacer decir el texto lo que nosotros queremos. Claro, claro. Bueno, pues pueden hacer otras 2 o 3 lecturas si fuera necesario. Vamos nosotros con una y podemos detener a lo mejor la grabación, el audio, y poder hacer una segunda lectura de un modo personal. Claro, nuestros hermanos que nos van viendo. Hay algunos textos que lo ameritan más que otros, ¿no? Sí, por la dificultad, por los términos a veces que manejan. Así es. Pues vamos nosotros directo a lo que es la comprensión del texto. Muy bien. Estamos en Lucas, este evangelista, doctor, médico, que nos va manifestando, reflejando a un Cristo misericordioso, a un Cristo que cura, a un Cristo que viene a dar vida. Sí, un Cristo amoroso. Amoroso. Dice entonces el texto de este capítulo 20 que estamos meditando el día de hoy: se acercaron unos saduceos a Jesús. Estos saduceos, y da un dato muy clarito, niegan la resurrección. Así es.
Esos saduceos, primero también, además de que negaban la resurrección, pues es un grupo religioso. Así es. Dentro del pueblo de Israel había distintos grupos religiosos. ¿Te recuerdas? Estaban los fariseos, sí, los saduceos, y también había algunos que se sublevaban contra el imperio. Sí. ¿Te recuerdas cuáles eran? Fíjate que no recuerdo el nombre. Este grupo del cual se encuentra también el mismo Judas. Ajá, sí, sí. Los sicarios, sí, eran como sicarios, ¿verdad? Que estaban en contra del gobierno, pero que a la vez no querían como manifestar. Así es, sí, sí. Sí. Entonces, y perdón, como sí, que se escondían un poquito en la sí, religión, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, hoy nos presenta este grupo de los saduceos. Los saduceos son como la nobleza, la gente pudiente, sí, la gente con recursos, la gente del nivel alto de vida. Sí. Y bueno, que negaran la resurrección significa ya algo, estaban muy bien, no tenían necesidad, ¿para qué querían otra vida si aquí lo tenían todo? Exacto, sí, estaban muy bien acomodados y la pasaban muy bien en esta vida. Así es. Entonces, grupo religioso, digamos, la religión, los saduceos eran como la religión de las altas élites. La élite de la religión, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, bueno, entonces con esos datos podemos ir viendo pues la pregunta que le van a hacer a Jesús. Le preguntaron, maestro, bueno, le reconocen a Jesús por lo que menos es un maestro que tiene conocimiento, ¿verdad? Moisés nos dejó escrito, si un hombre muere dejando su mujer sin hijos, pues su hermano se ha de casar con ella para darle descendencia. Esta era la ley, ¿cómo le llamaban? En el libro del Levítico, la ley del levirato. Okay. Donde antiguamente, así como lo describe, si una persona, un esposo se casaba con una mujer y no dejaban hijos, descendencia, entonces el hermano tenía ese derecho de rescate y de hacer que la mujer le dejara hijos como para honrar la memoria de su esposo o de su hermano en este caso. De la familia. Así es. Entonces era una ley, era un derecho que tenía, ¿verdad? Y en ese sentido pues hacen referencia a los saduceos, a esta ley, ¿verdad? Pero dicen, ellos se llevan el caso al extremo. Claro. Pero ¿qué pasó? Se casó el hermano, pero también se murió y no dejó descendencia. Y luego vino el otro, y vino el otro, y vino 7. Y ninguno tuvo hijos. Y viene la pregunta o la duda, bueno, por fin se murió también la mujer. ¿De quién va a ser mujer esta si se casó con los 7? Y le dice Jesús, bueno, pues en la vida, aquí en este mundo, pues todo el mundo se casa, bueno, no todo el mundo, hombre con mujer, entre hombres y mujeres, pero los que sean considerados dignos de la vida futura, Jesús hace referencia a una vida futura. Así es. Aún a la resurrección, en otras palabras, veladamente. Sí. Cuando los muertos resuciten, no se casarán. Así es. Aquí en la Biblia de Jerusalén la pregunta sí es planteada, sí, haciendo referencia a la resurrección, o sea, quizás tentando un poco a Jesús, probándolo y hablando en su lenguaje, aún yo creo que sin que ellos creyeran en esto, ¿no? Sí, pues no creían en la resurrección. Entonces, precisamente, por eso Jesús les pica allí, pero ellos le pican primero a Jesús preguntándolo, ¿no? Un poco en tono de burla, quizá. Sí, claro. A ver, ¿qué nos vas a decir? A ver si es cierto, ¿no? ¿Estás con nosotros o en contra? Sí. ¿No? ¿Crees? Una prueba. ¿Crees en la resurrección? Y bueno, Jesús les da la respuesta. En la otra vida, cuando los muertos resuciten. En otras palabras, sí hay resurrección. Y luego enseguida, estamos en el verso 36. Dice, cuando resuciten los muertos, entonces serán como los ángeles. Ser como los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Pues no tienen cuerpo. No tienen cuerpo. Son espíritu puro. Son espíritus, exactamente. Están en la presencia de Dios. Están en la presencia de Dios. No tienen necesidades. Así es. Humanas, físicas, fisiológicas, ¿no? Sí, no tienen hambre, no tienen frío. Y esta parte es algo interesante porque en la actualidad cuesta mucho trabajo comprender este concepto, porque estamos tan acostumbrados a lo corpóreo que no es tan fácil. Claro, y de buscar satisfacer las necesidades físicas o corporales, ¿no? Sí, o sentimentales. Sentimentales, obviamente. Entonces seremos como los ángeles, o serán como los ángeles, les dice. Entonces no habrá necesidad de mujer, no habrá necesidad de casarse, de morir, exactamente. Y que los muertos resucitan, y ahí viene, todavía por si no quedó claro con lo que dijo, y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo da a entender, dice en el episodio de la zarza.
cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque no es un Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Dios, entonces, dice Jesús, es un Dios de vivos, no de muertos. Y entonces, la referencia que hace Moisés, o que hace la Escritura al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, pues eso es referencia a un Dios que está más allá de la vida humana, material, física, del tiempo y del espacio de este mundo. Sí, así es. Y yo considero que aún en nuestro tiempo es un texto muy valioso porque en muchos casos, como decía antes, cuesta mucho trabajo comprender esta parte, ¿no? Y aún hay mucha gente católica, que se dice católica, que cree en la reencarnación o en este tipo de ahorita cosas. Vamos a profundizar esa idea en el siguiente paso, pero sí tienes razón, ¿verdad? Porque para el cristiano, para el católico, es nuestra fe también en la resurrección del Señor. Claro. Creyendo desde luego que el primero que resucitó va a ser Cristo. Y lo decimos cada domingo en el credo. Así es, sí. Ahorita volvemos a esta Muy idea. bien. Solo terminaría yo comentando para ver los elementos, pues que aparece aquí en el texto Jesús, obviamente, los saduceos, se cita a Moisés, se cita a los patriarcas, se cita también pues la zarza. A la zarza, ¿verdad? Aquel episodio donde Moisés se encontró con Dios, ¿verdad? Un Dios que de vida, en una zarza que no se consumía, pero ahí estaba presente Dios. Sí, que era un arbusto que estaba seco y que por la lógica pues ardería rápidamente y se consumiría y se mantenía ardiendo constante, ¿no? Así es. Donde Dios quiere la vida, es decir, la fe de un pueblo, del pueblo de Israel, en un Dios que quiere la vida, en un Dios que no quiere la muerte. Así es. Bien. Otros elementos que vale la pena resaltar, pues obvio es el tema de la resurrección, de la vida y desde luego también del matrimonio. Exacto. En esta época que está tan movida el agua con esto de los matrimonios mal llamados igualitarios, pues aquí hace énfasis, ¿no? Mujer toma a su marido y el hombre toma a la esposa, ¿no? Correcto. Deja muy clarito cómo es el modelo original. Así es, el modelo original del matrimonio, de la familia. Sí. Muy bien, pues con esos elementos y esos temas que se alcanzan a vislumbrar, podemos entonces pasar ahora sí al segundo momento, que es la meditación. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se actualiza este texto en la realidad que hoy estamos viviendo? Y bueno, pues vamos a partir de continuar esta reflexión que ya iniciaste con el tema de la reencarnación. De la reencarnación. ¿No? Yo creo que primero, vuelvo a decir, es necesario en este domingo renovar nuestra fe en la resurrección, nuestra esperanza en la vida futura, en la vida eterna. El cristiano católico cree en la resurrección porque Cristo es el primero entre los muertos que resucitó. Y espera en la propia resurrección, que cuando venga Jesús otra vez, como dice la Escritura, seamos dignos de merecer estar ahí. Sí, la vida eterna, la vida futura. Y yo creo que ese es un motor, ¿no? Bueno, por lo menos para mí y para mi familia he intentado que sea así, el saber que no estamos nada más aquí, sino que tenemos los ojos puestos en ese ideal de llegar con Dios, pues hace que nos movamos de diferente manera. Yo pienso que la gente que nada más se queda en este mundo, pues pobre gente, ¿no? O sea, qué cortito es su ideal, ¿no? Es como pues de aquí a la muerte y tal, ¿no? Sí. En cambio, quienes tenemos esta fe y por lo menos intentamos ser pues fieles a ella, tenemos la esperanza de que Jesús nos dijo que íbamos a resucitar con él, si somos dignos de esto, ¿no? Claro. Aquí el texto Jesús hace mucho hincapié, si son dignos de merecerlo, ¿no? Pero no niega la posibilidad, es decir, no dice casi ninguno, ¿no? Sino dice pues los que sean dignos. Los que se juzguen dignos de esa vida plena. Es decir, los que le trabajen, le luchen y lo tengan en su mente, en su corazón. Entonces, una primera meditación yo creo que es esta, ¿verdad? De que nosotros creemos en la resurrección de los muertos y en nuestra propia resurrección. Esperamos. Porque Cristo es el primero de todos los muertos, ¿verdad? Que ha resucitado. Claro. Y en ese sentido, pues,
tenemos nuestra fe y nuestra esperanza puesta en Dios. Así es, un Dios de así es. vida, un Dios que no quiere la muerte, sino la vida del pecador y de todos los hombres, ¿verdad? Claro, y qué trabajo cuesta, porque en muchas ocasiones fuimos educados como, o sea, con la idea de un Dios castigador. Sí. Si no te portas bien, Dios te va a castigar. Y a lo mejor eso, nosotros que somos ahora papás, no lo hemos captado, pero ¿qué Dios le presentamos a nuestros hijos? ¿El Dios de amor o el Dios del castigo? Ahora que leemos estas cosas, donde Dios pues presenta la vida eterna, ¿no? A veces hay un choque, a mí me pasó en alguna ocasión, yo decía, bueno, ¿cómo si soy tan pecadora, cómo voy a ser digna o merecedora de esto? ¿No? Pero vale la pena también tener en la mente y en el corazón que Dios es amor y quiere el amor y quiere la vida. Entonces, somos pecadores, sí, pero Él mismo nos trajo la vida, la resurrección, ¿no? Entonces, en el amor y en la misericordia. Cuidado de no pasarnos tampoco de la raya, decir, pues todo se puede, pues al fin Dios me perdona siempre. Aquí lo dice, quienes sean dignos. Y yo creo que esa es la lucha de todos los días, Claro. de ir mereciendo, de ir haciéndonos cada vez más dignos de esa vida plena, de esa vida de gracia, de esa vida eterna que el Señor nos quiere otorgar a todos. Claro, con nuestro trabajo y con nuestras acciones cotidianas. Correcto. Bien, una segunda idea de meditación para lo que nos dice el texto, Sí. yo siento que es esto también de las necesidades y en esta vida. El hecho de que la pregunta de quién va a ser mujer si estuvo casada con los todos, 7, ajá. Con los 7. En esta vida hay muchas necesidades, dice Jesús, ¿verdad? Pero en la otra, ¿verdad?, ya no habrá necesidad de marido ni de mujer. Sí. En esta vida en la que estamos a finales ya casi también del año civil, Ay, sí. del año litúrgico, yo creo que vale la pena pensar en todas esas cosas que a veces no son necesarias en la vida. Son necesidades que nos crean. Sí, exacto, necesidades artificiales y pensar en lo esencial, en aquello que nos va haciendo merecer mejor, todavía más, la vida de gracia, la vida plena. Y saber que en este mundo pues nos vamos a morir como se murieron esos 7. Claro. Y los que están casados, pues hay que ir pensando no solamente en los hijos que van a dejar, ¿verdad?, Sí, claro. sino la vida que van transmitiendo día con día, porque Sí. lo importante no son los hijos a veces, Así es. sino la vida que van ellos como matrimonio Así cultivando para merecer El la estilo salvación. de vida. Hoy el padre decía que la fe no es una ideología, sino que es un estilo de vida. O sea, es ese estilo de vida que Jesús nos trajo y que nosotros como familia adoptamos porque creemos en Él, ¿no? Entonces, pues sí, tener muy presente que si Dios nos trajo esta fe es porque pues es lo que conviene, ¿no? Sí. No se trata de no cuestionarnos, tampoco se trata de no tener bienes materiales o afectos, ¿no? Sí. Pero a esas personas que a veces son posesivas hasta de las personas, Sí. algunas veces los papás o las mamás cometemos el error de sobreproteger a los hijos y quererlos tener siempre aquí cuidados, entre comillas, ¿no? Sin dejarles pues hacer su propia vida. Claro. Esta parte es como cuestionable porque pues cuando se muera la mamá, porque va a pasar, Sí, claro, se van a... los hijos cómo van a quedar, Sí, ¿no? van a hacer su vida cada uno. Sí, o estarán incapacitados para realizar su propia vida, porque fue tanta la sobreprotección Sí. que no podrán hacerlo, ¿no? Entonces, a lo mejor a veces estos cariños exagerados, pues lejos de ser cariño, es egoísmo propio. Sí, ¿no? proyectado en los Proyectado, así es. Y a lo mejor este tipo de cariño no nos lleva a ser dignos de la vida eterna, Así es. ¿no? Es un egoísmo, una soberbia velada, ¿no? Entonces también tenemos pues que tener cuidado de este tipo de afectos. Es cierto que hay personas que necesitan más afecto que otras, hay periodos en la vida donde se necesita un poco más de afecto, de cariño, a lo mejor de soporte físico y espiritual, pero también tener cuidado de no convertir este afecto en un aferramiento a las personas o Sí. en una posesión de las personas, ¿no? Sí, muy bien, sí, exactamente. Yo creo que además siguiendo la idea como esposos, ¿verdad?, como matrimonio, más que buscar los hijos, ¿verdad?,
que no es un derecho, No, sino no, un regalo de Dios. así es. Acá matrimonios, a estos No se los no se los concedió Dios. Entonces, lo que tienen que trabajar es por su salvación. Claro. Porque a lo mejor conocemos parejas, esposos, Sí, es que cierto. no tienen hijos, entonces están llamados a cultivar la vida de muchas formas, de Claro, muchas maneras, sí. y desde luego también transmitiendo vida a través de sus obras, de su trabajo, de su claro. testimonio, y a la vez esperar la salvación, la vida de gracia, Claro. la vida plena, la resurrección. Claro, y también es considerada una familia. Desde luego. O sea, el matrimonio que abierto a la vida no recibe el don de los hijos, sigue siendo una familia. Claro, su vocación es más amplia, Claro. ¿verdad? Porque amplían el sentido de familia. Sí, y a lo mejor se vuelve algo más espiritual, o sea, es una familia espiritual que puede acoger a los sacerdotes, a algunos laicos. ¿Por qué no pensar que también a la gente que no tiene papás, por ejemplo? Sí, ¿no? claro. Tengo el caso de un amigo que duró 14 años, bueno, sin poder tener, unos amigos, sin poder tener familia, acogieron espiritualmente a muchas personas y después ahora se acercaron a estas instituciones que apoyan al aborto, o sea, para que no exista aborto. Ok. Se llama BIFAC, ¿no? Y lo maravilloso fue que ahora ya tienen un bebé, es decir, adoptaron a un bebé que fue salvado del aborto. Vaya. Entonces para nosotros fue un doble milagro, Claro. porque ellos que tanto querían un hijo, lo tuvieron, y a este bebecito fue salvado del aborto y tuvo una familia, ¿no? Súper. Entonces, pero Dios los fue trabajando 14 años. Sí. Consideramos que es una prueba de amor, de fidelidad, Sí, de un claro. testimonio grande, Sí, de sin seguir duda. como familia, ¿no? Pues bueno, pues solo Dios sabe. Sí, sí, sin duda. Entonces, pues estas son algunas ideas Claro. que nos pueden ayudar para ver la actualidad de este mensaje en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Y lo que también cada uno de nosotros seguramente podemos ir descubriendo, ¿verdad? Alguna idea, alguna frase que nos hace Que nos resuena. que nos resuena en el Sí, interior, ¿verdad? porque estamos viviendo esto, estamos viviendo lo otro, o en la familia, etcétera. Sí, sí, sí. Muy bien, pues yo creo que con estas ideas Sí. podemos ya Adelante. al hacer una oración ahora, Claro. y elevar al Señor una plegaria para alabarlo, para bendecirlo, para darle gracias, ¿verdad? Sí, claro. Bien, pues alguna, ¿tú quisieras hacer alguna? Sí, claro. A ver. Bueno, Señor Jesús, te agradezco por la familia que me has dado, te agradezco por el esposo que me diste como pareja, te agradezco el don de la vida en mis 5 hijos biológicos, y también te agradezco el don de la vida espiritual con los hijos espirituales que me has puesto a mi cargo, en mi corazón. Te pido que me hagas digna de llegar a ti con todos mis hijos y con mi esposo. Sé que al final del tiempo, cuando estemos, si tú así lo quieres, en tu presencia, seremos uno contigo. Quizá ya no reconozcamos estos lazos consanguíneos, por así decirlo, pero sí te pido, Señor, que seamos todos uno contigo allá en el cielo, que nos des la gracia de poderte ver, aunque seamos indignos, que siempre estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Yo te pido también, Señor, de manera particular, por todas estas personas que ahora están tan a favor del aborto. El que mata a un hijo tuyo, pues no tiene respeto de nada, y no se dan cuenta que acabando con la vida de los niños, acaban con la sociedad y acaban con la especie humana. Ojalá, Señor, que nos des la gracia de que el aborto en México se termine, y a ti, Mamita María, Santa María de Guadalupe, que tanto cuidas a esta patria, te pido que acojas en tus manos y que cubras con tu manto a todos estos niños que han sido sacrificados de manera fortuita. Te pido que los lleves a la presencia del Señor y que tomes pues a todos ellos como hijos tuyos, que los acojas, y también a las familias, a las madres que han abortado, que les des tu paz y que las protejas, porque también ellas han tenido consecuencias que probablemente ni siquiera sabían. Santa María de Guadalupe, augusta Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Amén. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.
alabamos y te bendecimos, Señor Dios de la vida, porque nos has dado vida natural a cada uno de nosotros y también la vida sobrenatural, la vida de gracia en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por querer a cada uno de nosotros junto a ti, ya desde este mundo y también después en la eternidad. Gracias, Señor, por llamarnos a la vida eterna, por llamarnos a tu presencia desde ahora. Y te pedimos que nos des la gracia, tu Espíritu, para que podamos ir orientando nuestros pasos hacia ti, para que vayamos corrigiendo nuestros desvíos, nuestros errores, nuestros pecados, para que seamos merecedores de esa resurrección y vida plena junto a ti. Concédenos, Señor, purificarnos de todo aquello que nos aparta de ti, que anhelemos, que luchemos y dirijamos nuestra mirada y nuestros pasos hacia ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Y te pedimos también, Señor, que vayas guiando con tu palabra a todos nuestros hermanos, aquellos que niegan la resurrección, aquellos que también se encuentran en dudas en su corazón, o que se encuentran inmersos en tantas necesidades innecesarias, artificiales en este mundo. Ábreles su corazón para que busquen las cosas eternas, para que busquen su salvación, para que sientan la necesidad de buscarte a ti como el mayor bien que ellos no tienen o que ellos anhelan en su corazón. Así que purifica en todos estos hermanos nuestros sus necesidades, sus intenciones, para que puedan buscarte a ti, sumo bien y vida plena. Y finalmente también, Señor, te pido por cada uno de los que sirven a la vida, aquellos que atienden a los más necesitados, a los más vulnerables, a los más débiles, aquellos que están en hospitales, aquellos que están en situación complicada en sus casas, en sus hogares, atendiendo a sus familiares que están enfermos, que no se pueden mover en cama, etc. Te pido por esas personas que buscan luchar por cuidar y proteger la vida de otras personas. Míralos, sus esfuerzos, y haz en ellos ese deseo, acoge ese deseo que ellos tienen de servir siempre a la vida, de servirte a ti en esas personas. Señor, pues gracias también por esta palabra que hoy nos das. Gracias por invitarnos a la vida plena, a la resurrección, y gracias también, Señor, por hacernos ver que las necesidades de este mundo no serán las necesidades en la vida futura, en la vida eterna. Gracias, Señor, por esta palabra que nos orienta a la resurrección y que nos anima a seguir nuestras vidas buscando lo que te agrada ya desde ahora y apartarnos de aquello que nos aleja de ti. Danos tu gracia, tu Espíritu, para que continuemos nuestra vida según tu palabra, según tu voluntad. Amén. Amén. Rezamos a la Virgen, ¿te parece? Sí, me encanta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Pues vamos, finalmente, después de esta oración, Oh, sí. ahora pues vamos a seguir con el texto y la vida, Sí. a un compromiso, a una contemplación. Sí. Si se hace una buena meditación y una buena contemplación, esto nos lleva también a hacer algo más en la vida. Claro, sí, tiene que Acción y ser una contemplación. contemplación activa. Exacto. Sí, yo me quedo siempre con A ver. Marta y María. Marta y María. Marta y María. Sin ponerlos en contraposición, No. sino ambas. Ambas, Sí. ¿no? Todos tenemos estas Algo dos. de Marta y algo de Sí, algo de Marta y algo de María. ¿Qué te llevas del texto? Esta parte de decir que cuando estemos ya en presencia de Dios, si somos dignos de eso, Ujú. no vamos a necesitar nada más, ¿no? Ujú.
Yo me quedo meditando esa parte, que seremos como ángeles, que no tendremos esas necesidades. Contemplaré durante esta semana y pues el tiempo que sea necesario, que a quien debo amar profundamente es a Dios. Bien. Y al Dios que está en mis hermanos, o sea, a Dios que está en mis hermanos, y no a las personas como personas, ¿no? Okay. O sea, a expresar este cariño, y la acción, expresar este cariño de manera más sensible, más palpable, porque a veces hay personas que tienen más necesidad de este afecto físico, pero también de enseñar a mis hijos, a mi esposo y a las personas que tengo alrededor, que primero es el amor a Dios que el amor terrenal, ¿no? Yo creo que una acción concreta podría ser esta. Otra acción concreta sería revisar qué tanto estoy permitiendo que mis hijos se realicen como personas, si mi amor como madre no les está estorbando, y para lograrlo, pues me comprometeré a preguntárselos. A veces nos cuesta trabajo. Sí, muy buen propósito. Muy sí, bien. sí. Muchas gracias, muy bien. Yo creo que también una idea para profundizar el texto y conectarlo en la vida todos los días en esta semana, pues el pensar en la resurrección. También. Es decir, vivir nuestro presente desde el futuro que nos aguarda, que Dios nos ofrece, que Dios nos promete, para que las necesidades y tantas cosas que nos afligen todos los días, que a veces nos hacen perder, que nos llevan al cielo, que nos llevan a Dios, y en eso a lo mejor contemplar o meditar todo esto que vamos viviendo en la semana, todo esto que estamos viviendo día con día, pues saber cómo me llevan al cielo, cómo me van orientando hacia Dios, cómo me ayudan para ir mereciendo cada vez más, cada día más, la vida eterna, la salvación. Claro. Yo creo que eso sería una buena... Todo puede llevarnos, o sea, aún lo más triste o lo más difícil que nos toque vivir en la semana, pues nos puede llevar. Siempre hay algo que nos hace voltear los ojos hacia Dios, ¿no? Hacia Dios. Entonces yo creo que esa es una... Y la última, también dos cosas, como tú, es meditar y ponerme a contemplar al Dios de la vida. Dios que quiere la vida. Si quiere la vida, por eso estamos aquí en este mundo, ¿no? Claro. Porque Dios quiso que viviéramos. Y Dios no quiere la muerte, sino quiere darnos todavía una vida mejor, una vida plena, una vida eterna. Entonces, meditar en esta idea de la vida, de que somos toda nuestra iglesia católica promueve, defiende y va por la vida. En contra de toda esa cultura que busca la muerte, que busca la violencia, la inseguridad y hacernos pensar en pesimistamente, hasta la depresión, las enfermedades y todo que nos lleva lo contrario a la vida. Claro. La cultura de la muerte, dijeron. Y tremendo, tremendo. Yo creo que es pensar más en la vida que en la muerte. Sí. Eso puede ser. Y cuesta mucho trabajo, Sí. O sea, sin duda. Ver la vida con los ojos de la vida. Sí. Con la mirada puesta en Dios, que es vida. Sí, literal, ¿no? Por los ojos, ver la vida por los ojos de Jesús. Sí, así es. Que quiere la vida de todos. Sí. Para que todos en Él tengamos vida, dice Aparecida. Sí, dice Aparecida. Bien dice Aparecida. Bueno, pues hermanos, amigos, todos que nos siguen, ¿verdad?, que nos acompañan en esta lección divina, estamos meditando este texto, ¿verdad?, de Lucas 27, Lucas 20 del 27 al 38. Exacto. ¿verdad? Pues ojalá y lo puedan ustedes repasar y profundizar todavía más. Quisiera nada más como un comercial, ¿verdad?, como un anuncio. Estamos en el mes de noviembre, mes de la catequesis. Sigamos pidiendo y apoyando a los catequistas que nos educan en la fe, que nos enseñan, a los niños que van acompañándoles. Recuerden que la catequesis no es solo para niños, todos necesitamos instrucción, necesitamos educación, necesitamos que nos enseñen el camino de la fe. Y el catequista es muy importante. Los papás en su casa son los primeros catequistas, y luego en la parroquia. Cuidemos nuestros catequistas, pidamos por ellos, animémosle y seamos agradecidos con ellos. Claro, sí, ¿por qué no también dedicar nuestra misa, ¿no? Sí, buena idea. Ofrecerla por los catequistas. Correcto. En este mes de la catequesis, ¿por qué no darle ese énfasis
de ofrecer nuestra comunión, nuestra misa por ellos, porque en cierta medida nos dan un cachito de fe a Sí, nuestros hijos. claro. Nos comparten el cielo. Así es. Sí, pues pidamos para que tengamos santos catequistas, ¿verdad? Sí. En nuestra iglesia, en nuestra diócesis. El 24 de noviembre sería el día de la catequesis, sería el día del catequista, y ojalá pues que podamos también ser agradecidos con ellos, los que nos enseñaron a nosotros, Así es. ¿verdad? Y los que ahora están sirviendo en la iglesia. Pues que Dios les bendiga su servicio, su trabajo, ¿verdad? Sin ninguna otra intención, pues de una manera generosa. Sí, así es. Sí. Bueno, pues vamos a agradecerles a todos, ¿verdad? Gracias, y sí. a continuar ahora nuestra vida con esta palabra de Dios que nos ha iluminado nuestros pasos, y que el Señor nos dé siempre su paz y nos dé siempre vida a través de su palabra y a través de esos catequistas que nos acompañan en la fe. Así Pues es. Silvia, muchas gracias por tu presencia Padre. una vez más. Gracias a Dios. Y Muchas a todos gracias. ustedes también, muchas gracias por seguirnos, por estar con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta luego. Adiós.